Nos acompaña Vicenta Mata. Vicenta es médico psiquiatra de larga experiencia en el mundo psicoterapéutico, también formada en coach, cofundadora de una empresa de apoyo y entrenamiento organizacional como es Fácil para Crecer. Y bueno, de una larga experiencia en este mundo, en esta actividad como médico psiquiatra. Y ella va a conversar con nosotros hoy. Así que siéntanse en la libertad de hacer preguntas sobre este tema tan importante. Te doy la palabra, Vicenta, para que saludes y comencemos la conversación. Agradeciendo la invitación de Gerardo para esta conversación sobre pandemia y vulnerabilidad psicológica. Estoy con algunos detalles técnicos, como les decía, porque hubo un bajón de electricidad y entonces el plan A, el plan B se cayó y estoy con el plan C, que es con mi teléfono. Así que encantada de estar con ustedes para poder intercambiar pues, opiniones acerca de este tema tan sensible e importante en estos tiempos. Así es. Bueno, Vicenta, lo primero es empezar a conversar y preguntar a qué nos referimos con la vulnerabilidad. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, ¿a qué específicamente estamos hablando? La vulnerabilidad se refiere específicamente, en el caso de las personas, a esa sensibilidad y susceptibilidad que se tiene de manera particular en cada quien para enfrentar una situación ajena, pues una situación generalmente externa, bien sea producto de agentes físicos o de situaciones en las interrelaciones personales, ¿no? Okay. Es un estado latente que está en cada persona y pues ante eventos estresantes, estresores, de acuerdo al nivel que pueda soportar la persona, pues eso incidirá en su estado de ánimo y en sus emociones y en general en la respuesta que tiene ante ese evento. Sí. O sea, en otras palabras, habemos personas más propensas a desarrollar crisis de estrés, de ansiedad, depresiva, y la situación como la que estamos viendo en la pandemia nos la acelera, nos hace más vulnerables, más difíciles en esto. ¿Es así? Ciertamente es así. Tiene que ver incluso con la edad de la persona que está enfrentando la situación, con su historia personal, las experiencias negativas que ha tenido anteriormente, con las condiciones, digamos, los parámetros psicosociales en los que la encuentra la situación que está enfrentando, pues se refiere a su estado, digamos, su nivel socioeconómico, los apoyos que pueda tener tan importantes en su entorno, vive solo, vive acompañado, está separado, es viudo, ha emigrado o ha quedado solo después de alguna emigración. Todos esos parámetros son importantísimos para determinar en un momento puntual quién puede enfrentar con cierta soltura, con cierto temple, una situación de estrés. Sí. Fíjate, yo me imagino que en tu consulta, en tu día a día, te ha ido aumentando y la persona como llegando a un nivel de desesperación. Estamos, el año 2020 era como, ¿cuándo irá a terminar este año? ¿Cuándo terminará este año para salir de esto? ¿Y cuándo terminará este año? Y ya pasó el primer trimestre de este año y a veces vienen unos repuntes bárbaros y esto es lo que ha hecho con el tiempo que muchas personas más cercanas se hayan enfermado, algunos se han muerto. Creo que esto más bien, lejos de respirar, porque estamos diciéndole adiós al 2020, se ha acelerado y se ha puesto peor. Es lo que yo percibo. ¿Cómo es tu día a día en la interacción? ¿Cómo van tus pacientes en estos aspectos? ¿Qué escuchas? ¿Qué te dicen? Sí, ese es el factor adicional, digamos, dramático de esta pandemia, Gerardo, que la prolongación del proceso de confinamiento y de estar sometido al estrés que significa la enfermedad,
con sus consecuencias desastrosas, pues las muertes, incluso muertes por grupos, además, por ejemplo, en las familias, no es que ha fallecido una persona, sino que entonces falleció el abuelito, falleció la mamá, falleció el hijo. Todo eso ha condicionado que la gente entre en un estado de agotamiento, o sea, agobiados ya por, lo largo que ha sido el proceso, entendiendo que es una virosis, pues, que la gente además tiene el concepto de que la virosis es una gripecita que pasa y ya, pues me recupero, a veces incluso sin medicación. Entonces esto te sorprende en una situación de vida en la que tienes que enfrentar algo inesperado, y esa prolongación, esa cronificación del proceso ha hecho que verdaderamente la gente comienza a enfrentar estados de ansiedad, de depresión, y bueno, se sabe que ha aumentado digamos, las estadísticas de suicidio de manera global, o sea, a nivel mundial ha aumentado las incidencias de suicidio y han cambiado los parámetros de las edades también de estos eventos. No Por conocía ejemplo, esa estadística de que ha sí, aumentado por el suicidio, pero qué ejemplo, ha interesante aumentado esto. la tasa de suicidios en niños y en adolescentes. Aquí en Venezuela hay un estudio de SECODAP que ha evaluado eso y bueno, ha sorprendido ese aumento de las tasas de suicidios en niños y en adolescentes, y de manera general a nivel mundial han aumentado las tasas de suicidio, bueno, por todas las repercusiones socioeconómicas que esto ha traído, pues. Sí, porque esa es la otra parte que hace más difícil esto. En principio se hablaba y se decía que, bueno, y las estadísticas así lo mostraban, que las personas mayores y sobre todo con ciertos problemas de salud eran los más propensos a perder la vida por no poder controlar este proceso. Sin embargo, hoy vemos que el virus no está respetando edades. Yo todos los días ruego que los niños no caigan, aunque ya tengo información que hay niños, creo que en Brasil, no sé si en otros lados, que también están siendo infectados por esto. Y Sí, definitivamente, ¿qué podemos hacer? Porque ahí está el detalle, porque yo soy de la opinión que el enemigo más, o el amigo, quise decir, el amigo más solidario que tiene ese virus es el miedo, porque el miedo nos lleva a esas crisis de ansiedad con la incertidumbre. Y sabemos que el miedo debilita la respuesta inmunológica, el estrés debilita la respuesta inmunológica. ¿Cómo, cómo hacer en esta situación? ¿Qué piensas, Vicenta? bueno, mira, esto ha traído cambios importantes a nivel del día a día de la persona, de su cotidianidad. El- Aquí yo digo que una de las cosas claves, y que bueno, lo hemos leído constantemente en las noticias, en todos los servicios de apoyo a las personas especializados o la gente que se ha brindado pues a darle apoyo a los demás. Aquí el acompañamiento es importantísimo, Gerardo. El acompañamiento familiar, el acompañamiento Ok. vecinal, social, a través de todas las plataformas digitales, porque definitivamente una enfermedad que nos ha confinado en nuestros hogares, que por suerte es el lugar donde la mayoría quiere estar cuando están dadas las condiciones, el acompañamiento en todas sus formas es un determinante para que la persona pueda sobrellevar el estado de enfermedad o la situación de tener que responder a ayudar a otros, porque además también el que está enfermo está aislado, pero el que está acompañándolo, el que está dándole el soporte, en cierto modo a veces no tiene quien le acerque una medicina, quién vaya en el carro a comprarla, cómo llevarla al hospital o cómo hacerle los exámenes, etcétera. Entonces el acompañamiento es fundamental. También entender el proceso de esta enfermedad. ¿A qué me refiero con entenderlo, comprenderlo? A que es una situación sobrevenida que en modo alguno la deseábamos, pero no la esperábamos, pero está aquí y hay que hacerle frente a eso. Pues. Ante la actitud de evitar y sobredimensionar el temor al virus, hay que buscar opciones de enfrentarlo, digamos que con cierta sensatez, con cierta serenidad. Exacto. La serenidad. ¿Y cómo alcanzamos la serenidad? Cuando tenemos la vulnerabilidad. Porque empezamos hablando de la vulnerabilidad, decimos
guardando las distancias. La semana pasada estuvimos hablando sobre la inmigración y cómo se manejan estos procesos. Y una de las cosas que decíamos es que muchas veces las personas, los problemas que desarrollan es porque ya eran problemas que traían o estaban muy propensos a esos problemas. En este caso estamos hablando de la vulnerabilidad como que ellos seamos más fáciles algunos que otros de entrar en estas crisis. ¿Qué hacer Ujú. cuando yo me doy cuenta que yo he sido presa fácil de caer en crisis de ansiedad, en crisis depresiva? Porque las personas lo saben. Las personas con se dan cuenta cuando el estrés los desequilibra y es una condición casi que con la que se acostumbran a vivir. ¿Qué hacer en este caso, Vicenta? ¿Cómo? Se han planteado varias, digamos, varios recursos a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. Pero yo Ok. digo que hay que comenzar por individualizar quién es la persona que está enfrentando esa situación de ansiedad, porque me parece que es inadecuado y a veces exageramos en darles como medidas generales a todo el mundo. O sea, en caso de ansiedad, haga esto, ponga esto, quite esto. Yo creo que es importante que todas las personas que se abocan hacer soporte de las personas que están en situación de inestabilidad emocional, tengan como primera línea individualizar quién es la persona que está necesitando ese soporte, para que pueda adecuarse el recurso que le vas a Mm, ofrecer a quién es la persona. Por ejemplo, ok. aconsejar o orientar para que la persona se mantenga ocupada durante el día, que tenga un plan del día al día, que sea sencillo, que esté acorde a su capacidad física, al entorno que tiene, las posibilidades que tiene de ejercitarse en casa, si puede hacerlo fuera de casa. Todo eso pasa porque sepas quién es la persona que necesita digamos, ese recurso físico. Y desde el punto de vista emocional, también es importante comprender si es una persona que tiene un antecedente emocional importante. O sea, si es una persona que ha sufrido trastornos de pánico, trastornos de ansiedad, ofrecerle que se siente un rato y que respire, ¿no? Hay que adecuadamente dirigir a esas personas, referirlas a un especialista, psicólogo, psiquiatra o a quien pueda aportarle, digamos, el abordaje especializado necesario. Pero las personas que no tienen estos antecedentes y que su ansiedad es consecuencia de lo que están viviendo como en el día a día, pues desde el punto de vista emocional una de los elementos factores fundamentales para transitar esa ansiedad es estar ocupado. Y ese estar ocupado no significa que tienes que estar trabajando, porque a veces las personas también, el trabajo, el tener que tener responsabilidades los abruma, porque no son capaces de concentrar su atención en eso que están haciendo. Entonces, mantenerse ocupado, o sea, hacer una actividad sencilla, Mm, algo que te guste hacer, o sea, buscar tus intereses, tener como un pequeño listado de cosas que puedes hacer durante el día que estén asociados con algo que tú sientas que te da tranquilidad, en fin de cuentas, que te da calma. sí. Sí, es importante eso que estás diciendo sobre la reincidencia de muchas personas que a través de la vida han tenido problemas severos de crisis de ansiedad o depresión, este, y tener la habilidad como psicoterapeuta de saber remitirlo a la persona, al especialista. En esto ya me Ujú. escribía una persona, y no el tema de la pandemia, pero me escribió una persona que para ver si yo podía tratar a su hijo con la terapia MDR, lo cual es un modelo terapéutico que nos vamos a explicar en este momento. Pero le pregunto qué pasa con el hijo. El hijo tiene un trastorno bipolar y además debe estar medicado y además el hijo por sí mismo él decide parar las pastillas. Entonces, yo digo, es una irresponsabilidad de mi parte que yo conociendo un diagnóstico como este, y además que la persona no quiere tomar la pastilla, yo le diga que yo le voy a ayudar, lo voy a tratar con una terapia X, llámese como se llama.
En todo caso, lo más que yo puedo hacer como psicólogo y psicoterapeuta es tratar de convencerlo de que retome su tratamiento con el médico psiquiatra y en paralelo, pues, ayudarlo a manejar sus crisis o estar alerta con los disparadores de esto. Es lo que me parece. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo en la pandemia debe, debe existir muchos casos de esto. De hecho, conozco algunos que ya me han llegado también con situaciones similares o agravadas como consecuencia de la pandemia. Pero como tú lo dices, cuando revisamos historia, vemos que es muy raro la crisis le está dando a la persona que nunca le ha dado crisis. Por supuesto que sí las hay, pero no es lo más común. Sí, bueno, es que como lo conversábamos nosotros, Gerardo, es que es una situación bastante compleja, porque además se suma con una frecuencia alta la situación de duelo. Ay, duelo, interesante ese El, tema. el duelo por la pérdida de vidas, el duelo por las pérdidas de trabajo, el duelo por las pérdidas de mi estatus económico, mi estatus social, por el distanciamiento de las personas, lo que era tu entorno de vida. Por ejemplo, en los adolescentes he visto que esa sensación de estar separado de sus amigos ha sido importantísimo, y si la familia no hace un abordaje apropiado de eso, y cree que el muchacho tiene que concentrarse en que estudie porque tiene que rendir igualito, porque es como hagamos como que no ha pasado nada, es una manera muy angustiante también para estos muchachos, porque ya están limitados dentro de la casa. Están muchas veces ellos metidos en la casa, dentro de su habitación, y en la habitación metidos dentro del teléfono, dentro de la tablet, y a veces se les exige como que hicieran como que no está pasando nada, pues, porque son Sí, los adultos los que están encargados de resolver este problema grave que es cómo transitar la pandemia. Entonces, es una situación compleja por donde la mires. Claro está, como tú decías un poco, Gerardo, hay que canalizar quién es la persona que está padeciendo la ansiedad o el problema que tenga, y en los casos que sean situaciones puntuales, como lo decías con este ejemplo, pues ahí sí hay que dirigir la ayuda, la asesoría más especializada. Pero de manera general, yo creo que la familia hace mucho cuando comprende que hasta el más pequeño de la casa tiene que estar informado apropiadamente de lo que está sucediendo en la familia. Y sí. en el caso de los duelos, pues también hay que hacer allí un abordaje importante para darle ese sostén a la persona, porque el duelo no es un estado, es un transitar por un proceso para ir desde ese primer impacto que te produce la pérdida hasta la resolución de esa ese malestar anímico, pues, y todo lo que ello conlleva. Sí, fíjate, ese tema del duelo es realmente muy interesante porque es una de las cosas que yo he visto con las personas que han tenido personas familiares, conocidos, que han fallecido. eh, Ha sido bien fuerte el no poder ni siquiera hacer el ritual. Los rituales son Ujú. importantes, los rituales en nuestras costumbres son importantes, psicológicamente son bien necesarios. Entonces, ese acercarse a un velatorio, darle el abrazo a tu amigo, a tu ser querido y acompañarlo en un momento como este por un fallecimiento y que no lo puedas hacer porque la situación y el encerramiento no lo permite, hace más complicada la cosa. Yo tengo un gran amigo que falleció en Colombia y ni siquiera le pudieron hacer ninguna actividad, ni siquiera entregarlo, y no falleció de COVID, pero por Ujú. las restricciones del COVID no permitían ni hacer más nada. La familia entró en un proceso como, ¿qué hacemos? No sabían qué hacer de desesperanza hasta terminar aceptando. Pero hay un proceso que no se está cumpliendo. Como muy bien lo decía, el duelo es un proceso, es una elaboración que tiene varias etapas y en esas etapas hay una que se queda en el camino, que va nada más y nada menos que el ciclo de la aceptación.
de aceptar Ujú. y cortar la negación y poder despedir a este ser querido. Y hasta eso ha sido difícil y sigue siendo difícil en las situaciones de fallecimiento de alguna persona, por COVID o no por COVID. O sea, Sí, porque las restricciones no son nada más porque murió o no murió de COVID, sino porque no se puede hacer no está permitido las reuniones y el manejo de esto. El abrazo es muy importante. Aquí nos dice, por ejemplo, Claudia, que con la vacuna ya están más confiados los que están vacunados. Que esto es un tema lo de la vacuna que de verdad no quisiera entrar en la discusión de cuál es la mejor o cuál es la peor, porque no tenemos por lo menos ni los que estamos llevando esto, no tenemos el conocimiento suficiente como para establecer un debate de esa naturaleza. Pero esto genera ujú. incertidumbre. Si me toca Volviendo, ponerme a mí la ajá, vacuna esta, si no me pongo esta, porque el bombardeo es grande. Entonces, sí. más que decidir aquí cuál es la vacuna que yo me pondría o no me pondría, es ver cómo manejo. Es que me están obligando a que me ponga esto y yo tengo esta información. El boom de la información que nos Ujú. llega por todos lados, mucha información sin bases científicas, sino sencillamente repetimos y mandamos y mandamos. Esto complica más la situación. ¿Qué piensa de este boom, Vicenta? Bueno, ese es otro de los aspectos cuando hablábamos hace un momento de qué hacer en esos casos, ¿no? Este es otro de los aspectos puntuales que hay que utilizar, o sea, el uso de las plataformas y de los medios informativos, de los canales que uses para informarte, hay que usarlos con sensatez, o sea, ha sido de fundamental ayuda, por ejemplo, las posibilidades de tener estas videoconferencias y cuantas otras reuniones se den, foro chat, para que las personas estén informadas y nos apoyemos entre todos. Pero también el exceso de estar conectados, como se dice, a la pantalla, está generando malestar, está generando ansiedad, sobre todo porque las personas que anteriormente se sentían como muy convencidas de que tenían cómo conducir su vida, entran en una situación de dudas, de confusión, de sentirse inseguros ante la decisión que tienen que tomar y sobre todo cuando dices tú, Gerardo, cuando están además condicionados por cierta obligatoriedad para vacunarse. Entonces, Exacto. eh, es un proceso, claro, es una toma de decisión y allí hay que utilizar los elementos de la balanza, pues, o sea, lo que está a favor y en contra y sobre todo si tienes la posibilidad de decidir, porque si es obligatorio, pues allí tendrás que entonces tú buscar la manera de hacer eso lo más saludable posible, o sea, no enrollarte con eso como se dice popularmente hablando, pues. Ahora, si es a título de decisión que puedo o no ponérmelo, bueno, eso es otra cosa, pues eso buscarás en la información profesional, porque sobre todo lo importante en este, digamos, este bombardeo, como dices tú, informativo, es que encontremos información o busquemos información que sea profesional, que sea seria, que sea de medios informativos calificados, para que la decisión sea también lo más acertada, lo más asertiva posible. A lo que decías acerca del Ok. ritual, Gerardo, que estabas hablando sobre el ritual, lo importante que es el ritual en los procesos de transitar en, en el duelo. Y es que eso es simbólicamente, desde el punto de vista psicológico, simbólicamente es muy importante para la persona, para hacer ese proceso de transitar desde ese primer impacto, shock, negación, ira, tristeza, depresión y después hacer la resolución, pero también desde el punto de vista cultural, histórico-cultural, para las personas es importante hacer esa acción, porque es un comportamiento dirigido a yo poder recomponer esa pérdida dentro de mi espacio vital, o sea, cómo hacer eso. Entonces, el ritual, bueno, somos muy creativos en Venezuela, no sé si todos los que están en esta conversatoria son venezolanos, pero digo que aquí en Venezuela, bueno, la creatividad nos ha permitido hacer un poco
del uso de los medios también digitales Ujú, para ujú. hacer rezos, eh, mm, hay foros, incluso la gente se ha habilitado foros específicamente para poder colocar mensajes con las personas que están en situación de luto, etcétera. Entonces, todas esas cosas ayudan muchísimo. Sí, Mira, hay por allí un proverbio que dice que cuando tú compartes una alegría, esa alegría se siente doblemente. Y cuando compartes una pena, esa pena se siente más aliviada. O sea, es eso, pues se trata de acompañarnos. sí. O sea, tú le haces bastante énfasis al acompañamiento y es parte también de del problema que a veces se presenta, porque sí, el acompañamiento es clave, estoy muy de acuerdo en esto. Pero sin embargo hay personas, como mencionaba Arturo, que a veces desde su juicio, en los comentarios que van poniendo, la distancia impacta más cuando están distanciados. Nos dice Mariana que también el caso de los hospitalizados, está hospitalizado y no puedes acercarte a estar con tu familiar, con tu amigo en el hospital porque no lo puedes hacer. Entonces, claro, esto genera son muchas variables, pues por eso, como Es decía tú, complejo, sí. Vicente, es sumamente complejo. Dice Noemí que la angustia que genera la colocación de la vacuna es un tema, sí, es un gran tema, y por eso es que ya nada más el pensar en la vacuna Ujú, realmente está difícil. Yo tengo un amigo, gran amigo, que está en Estados Unidos y él es 100% opuesto a la vacuna. La hija y la nieta están en España y él me llama a mí para ver si yo puedo interceder y convencer a la hija y a la nieta que no se pongan la vacuna. Fíjate qué delicado imagínate. esto. Entonces me dice, yo no duermo, no estoy durmiendo nada más de pensar que ella se va a poner la vacuna porque la vacuna es X. Bueno, por supuesto para él es Ujú, terrible, es destructiva. De manera que, insisto, es un tema, es todo un tema. Yo creo que es una cuestión de, como decías tú, Vicente, una cuestión de decisión. La persona les toca informarse bien y tomar la decisión que tengan que tomar. O sea, me voy a poner mi vacuna y no entrar en el juego, ni tratar de convencer al otro que no se la ponga, ni tratar de convencerlo que se lo ponga, porque de nuevo, no somos los expertos en esta materia. Cada quien nos toca respetarnos y respetar a los otros con las decisiones que están tomando, porque realmente esto puede más bien acelerar y poner la situación de angustia mucho más grande, pues. O sea, ya tenemos información, hay gente que se vacuna, igualitos se vuelven a enfermar. Entonces, de nuevo, esto es muy complejo. Por lo menos nos podemos ocupar. No bajar la guardia, como también dice Claudia por allí, no bajar la guardia. Hay que seguir cuidándonos, tomando las medidas necesarias que cada quien nos toca tomar, porque no, ni siquiera poniéndonos la vacuna podemos decir estamos libre. Y vivir en este esquema, en esta incertidumbre, es precisamente lo que nos interesa a manejar aquí, por ejemplo, en esta conversación hoy, que recibir herramientas, como está diciendo Vicenta, ¿qué hacemos en esta situación? Estoy consiguiendo casos en el día a día de así y así, ¿qué hacemos? Anímense a preguntar y a seguir dando sus opiniones, las cuales agradecemos mucho. Dice Sí, Arturo, un poco para, hay muchas interpretaciones con gente no calificada. Es sí, cierto, y esa es parte, por eso es que yo, en mi opinión personal, yo dejo que las personas decidan. O sea, yo puedo manejar el caso desde mi experiencia profesional y trabajo de cómo está tu ansiedad respecto a esto, cómo lo manejamos, qué hacemos. ujú. Pero decirte, no te la pongas o póntela. No, yo creo que la única recomendación que yo doy es toma la decisión que tengas que tomar, pero no dejes de protegerte, no dejes de ser prudente, sigue cuidándote, porque esto todavía no sabemos dónde vamos a llegar con esto. Sí, bueno, el tema de la vacuna tiene un antecedente histórico. Ha sido controversial incluso con otras vacunas en los niños. Entonces,
siempre ha sido controversial el tema de la vacuna, Gerardo. No, no es esta la primera vacuna donde la gente está con esta fase de qué hacer, me la pongo, no me la pongo, yo siempre oro, si me da fiebre, si convulsiono, porque bueno, pues siempre sale a la luz pública cuando se hacen este tipo de estudios la casuística más baja, pero la hay sobre casos de personas que han convulsionado, personas que han muerto después de ponerse la vacuna, no se sabe si fue la vacuna o si fue una reacción idiosincrática o qué fue. Entonces, siempre ha sido controversial este tema de las vacunas y ahora lo es más por la situación que estamos viviendo. Coincido contigo, la prudencia, la información, digamos, seria, que no venga de Twitter o que no venga de que me dijeron, sino que, bueno, buscar una información bien, más directa, digamos, profesional, calificada, para que la persona tome su decisión en base a elementos respetables. De acuerdo, de acuerdo. Creo que José Ignacio tiene la manito levantada por allá. Quería compartir algo, comentar algo. Sí, quería comentar algo. Me da la impresión, bueno, además de la incertidumbre médica, desde el punto de vista médico, no solamente el tema de la vacuna, cómo es el procedimiento exacto, porque tampoco lo es exacto, pero no me cabe la menor duda, que hay un porcentaje en el tratamiento, de abordar esto, que hay un juego psicológico enorme, enorme. Una vez contaminado, el sistema inmunológico baja o se mantiene estable o sube en función al manejo psicológico que se afronte la enfermedad. Y no quiero diluirme en lo casuístico, pero conozco una familia en Caracas que un señor muy mayor, de 84 años, se contaminó y ellos dijeron, bueno, ya estaban como resignados, ya ese viejito se va a morir. Y dijeron, bueno, si se va a morir, por lo menos que se muera en la casa. Y entonces toda la familia dormía hasta con tapaboca, ¿no? Y pues el viejito, bueno, de ese chasis de muy buena calidad, pues todo el viejito sobrevivió y ellos estaban ya entregados, ¿no? Y hay algo psicológico que pasó ahí, porque yo decía, bueno, ese viejito se queda aquí en la casa y el viejito también, bueno, ya prefiero morir, si me voy a morir, que por lo menos con mi familia, pues. Y se salvó, chico. Hasta quería jugar caballo, no, a esta altura usted no va a salir de esta casa más nunca. O sea, hay hay familias que manejan un potencial, unos para abajo, es comprensible, que es muy comprensible porque lo que se espera es prácticamente la muerte. En otros, no sé cómo hacen, realmente no sé cómo hacen. Yo creo que están preparados, lo único que se me ocurre pensar que están preparados, pero hay un manejo, en algunos casos eficiente, otros no tanto. La mayoría no, pero me gustaría una opinión en ese sentido. Y gracias. Gracias, José Ignacio. ¿Qué opinas de este comentario, José Ignacio, Vicenta? Hola, José Ignacio, me alegra saludarte por acá. Escuchándote, nos vamos un poco hacia la biología, pues es importante pues también tomar en cuenta la parte biológica, porque, bueno, el ser humano es en parte psicología, en parte biología y en parte su relación con el ambiente. Y todo eso hace un sistema, nosotros somos sistemas. La persona es un sistema, con su familia hace un sistema, en su entorno hace un sistema. Y aquí lo determinante para saber cuánta inmunidad puedes tú tener, o sea, cuál es tu capacidad inmunológica, va a depender de cómo se ha estructurado en ti esas fortalezas que hablábamos al principio de vulnerabilidad en relación a la susceptibilidad que tengas tú para desarrollar una enfermedad. Entonces, ahí tienes que tomar en cuenta, José Ignacio, el componente psicológico de las creencias incluso que tienes acerca de la enfermedad, las creencias que tienes acerca de la muerte, las creencias que tienes acerca de lo que significa pedir ayuda. Mira, hay gente, bueno, lo he manejado ya más directamente, hay gente que se resiste a pedir ayuda, porque eso significa dependencia, porque eso significa que yo era autosuficiente y ahora tengo que estar solicitando que alguien me auxilie, que alguien me asista.
todo eso es parte de ese componente psicológico tan importante y, como dices tú, José Ignacio, determinante para tu sistema de defensa inmunológico, porque eso incide neurológicamente, y así está ya determinado, o sea, evidenciado por neurociencia, eso incide en tu capacidad de respuesta física ante un determinado agente externo que te amenace la vida, porque viene la otra parte, o sea, la vulnerabilidad y la amenaza que tienes por delante. Entonces, ¿con qué le vas a hacer frente a eso? Con tus fortalezas emocionales, tus fortalezas como personas, a quién eres, tus fortalezas físicas, cómo te has preparado tú, te sientes saludable o eres una persona que, bueno, que digamos que ha tenido una habilidad de consumo de drogas, de alcohol, sedentarismo, tiene sobrepeso. Todo esto va a incidir. Entonces, esa percepción de que, oye, de que cómo hizo la familia, ¿no? Ahí tienes que evaluar, digamos que específicamente, qué es lo que esa familia es como sistema. Cuando vayas a evaluarte a ti mismo, no puedes evaluarte comparativamente con ellos, sino cómo es tu vida y cómo es tu situación de relación en tu familia y en tu entorno ambiental, pues. Así es. No, son muchos los factores que no nada más es lo que estoy pensando, no estoy pensando. Ajá. Mencionaba Vicenta la alimentación, el consumo de alcohol y drogas, el sedentarismo, ¿qué hace con el tiempo? ¿Tienes tiempo para descansar, para dormir? ¿No lo tienes? Pasa todo el día ocupado haciendo cosas y no te das tiempo para descansar, para relajarte. Todo eso va a incidir, por supuesto. Magali nos dice aquí cómo manejar la ansiedad y miedos por la soledad. Tengo un mes encerrada y siento pánicos en algunos momentos. Estoy con mi hijo durante el día y me quedo sola. O sea, ¿qué hacer con ese sentimiento de soledad? Te dejo para que comentes sobre esto, Vicente, no sin antes recordarle que la ayuda existe por distintas vías, ¿okay? Y hay que decidirse a aceptar ayuda. Hay ayuda pagada y ayuda sin pago, pero siempre existe aquella persona que te puede escuchar profesional y orientarte y ayudarte en esto, aunque estemos solos, porque gracias a Dios las personas hoy en día han aceptado un poco más que sí se puede hacer tratamiento psicoterapéutico vía online, que a veces al principio era bien difícil, a raíz de la pandemia, pues no quedó como de otra ir aceptando estas cosas. ¿Qué opinas de esta opinión, valga la redundancia, Vicenta, sobre la soledad que se siente y cómo eso empeora la situación? Voy a comenzar por lo último que dijiste acerca de esto que estamos haciendo nosotros ahorita como profesionales de la salud mental, tú como psicólogo, yo como psiquiatra. Y así como nosotros, hay muchísimas personas y grupos de profesionales que están prestando este servicio, en este caso gratuito. Entonces, eso está allí, es de gran valor, de gran significado para las personas que necesitan este acompañamiento. Y como tú dices, Gerardo, aunque como se le llama, la teleterapia o psicoterapia online, psicoterapia remota, como lo quieras llamar, tiene muchísimo tiempo, pues ahora es cuando, digamos, tiene mayor, se ha afianzado porque ha demostrado que usándola con ética y adecuadamente, pues el recurso tecnológico no se puede despreciar. No estamos en situación de estar despreciando eso por ciertas, digamos, asperezas, o como quien dice, por ciertas posiciones extremas. Eso quería dejarlo claro, que está el servicio y es válido que la persona por lo menos contacte, si tiene tanto temor y desconfianza utilizarlo, que por lo menos contacte a alguien que pueda informarlo y que pueda, digamos, facilitarlo, orientarlo a utilizar este recurso. En relación a lo que dice
la persona que comentó sobre la soledad, estar aislado, y sobre todo con un niño pequeño, esa es una de las situaciones más delicadas que hay ahorita en relación a la atención de las personas que están en situación de aislamiento. Los casos de personas que están en una condición de fragilidad, las mujeres embarazadas, las madres solas con niños, las personas mayores de edad que viven solos, que viven aislados, que tienen poca comunicación, incluso que no utilizan estos medios, estas plataformas digitales o estos medios de comunicación. Esos son las personas que están consideradas como frágiles, o más frágiles ante la situación de confinamiento y de pandemia. Te digo, por ejemplo, una anécdota. Recientemente, no sé si está incluso aquí en el conversatorio, me tocó atender a una persona que ha venido presentando diferentes situaciones de enfermedad durante este año, y eso ha agotado, ha agobiado, o sea, su fortaleza. Una persona que de tercera edad y todos los días va a su gimnasio, se ejercita saludable, y de repente se encuentra enfrentando esta pandemia con una situación de enfermedad adicional. Entonces, se contagió, se enfermó, está aislada, no puede ejercitarse, la familia casi no puede contactar con la familia porque hay niños en la familia, entonces ella está aislada. Hicimos un sencillo ejercicio, Gerardo, en la escala de la alarma. Pues si la alarma es de 1 a 2, ¿qué puedes hacer en ese momento? Si es de 3 a 4, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es de 5 a 6? Si es de 9 a 10, llámame, que yo soy tu ambulancia. O sea, explícame qué te está pasando, qué vas a hacer, vas a respirar, vas a meditar, ya hiciste todo eso y no resultó antes de... Entonces, ese ejercicio, mira, cuando estés en nivel 9-10, llámame. Imagínate que yo soy una ambulancia. De hecho, yo trabajé, creo que tú lo sabes, Gerardo, yo trabajé 25 años en atención prehospitalaria, o sea, en un servicio de emergencia prehospitalaria con los bomberos de Caracas. Y ese era mi trabajo. O sea, mira, estoy aquí en un teléfono, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no puedo salir, ¿qué vamos a hacer? Los bomberos van, te examinan, hablan por teléfono. O sea, antes de esto que estamos haciendo online, esa atención prehospitalaria era por teléfono y por radio, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, la señora logró calmarse, que en ese proceso, o sea, bajar la angustia de saber que no va a pasar lo peor que te estás imaginando, eso ayuda muchísimo, pero también mucha gente no lo considera o no lo sabe tan sencillo como eso. Entonces te invito a que evalúes un poco más tu situación, porque casi siempre es posible no resolver todo el problema, pero una parte del problema. Y esa parte del problema es la que te tienes que enfocar. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Puedo llamar por teléfono, puedo inventarme un juego, a lo mejor que me distraiga al niño durante un tiempo determinado, que no has hecho hasta ahora, que te pueda funcionar. Pero no evitar esa posición de colocarte en ya hice todo y no puedo más, no soporto. Esas expresiones de no soporto, no puedo más, hasta cuando esto, nunca vamos a salir de esto, son, digo yo, que son palabras que tienen un poder muy, muy pesimista y que por supuesto no nos ayudan. Es así, es así. La verdad que el lenguaje es clave, ¿no? Porque el lenguaje te lo recibe tu cerebro y lo acepta tal y como tú se lo estás metiendo, como lo estás diciendo, y hace más difícil la situación. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Decía Dora, por ejemplo, que está recién saliendo de una situación del virus bien difícil, que dice que una de las cosas que llenan de miedo es los comentarios de las otras personas, comentarios sobre muertes. Entonces estoy enfermo, tengo la situación, tengo el virus, y me llegan y me dicen, oye, ya pasaste el día X, el día tal, el día cual, vas a pasar por boca con esto. Y pues, o sea, realmente a veces lo que escuchamos, no porque las personas, yo me inclino siempre a creer que no lo hacen por maldad, no creo que esa sea la intención, pero lo hacen abiertamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que escuchamos y a quién escuchamos, incluso tengamos o no tengamos un proceso de esto. Vamos a ver, dice Lourdes, un aspecto importante en este tema de la pandemia es el cambio de roles. Por ejemplo, los padres de familia han tenido que asumir el rol de docentes
de manera repentina y sin la formación, es cierto. Y la herramienta para actuar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. Sé de padres que están angustiados por tener que asumir ese rol y están preocupados al sentir que pudieran estar no haciéndolo bien. Fíjate, una angustia adicional. ¿Eh? Tengo todo este problema, que si me enfermo, que si no me enfermo, que si se me enferma la familia. Y ahora me da otro problemita más, es que no sé si estoy haciendo las cosas bien como docente. Y le pongo las comillas, un docente forzado, ¿no? De todo esto va alterando la, la salud porque genera desesperación e incertidumbre. Y la ansiedad es el resultado de siempre de la desesperación y la incertidumbre. Fíjate, Gerardo, hay la tendencia de que esta situación nos lleve hacia el pesimismo. Y en esa situación a veces las personas no es que no quieren o no están preparadas para escuchar también qué puedes aprender de una situación como esta. Porque también estos son momentos en los que tú puedes aprender de ti mismo cosas que ni se te ocurrían antes que podías hacer. O sea, he visto padres haciendo actividades con sus hijos que probablemente antes no las hacían. Montar un teatro en la casa, hacer una maqueta, estar en la cocina con el niño porque hoy la tarea es hacer una receta de unos ponquecitos, montarse con material de reciclado porque es lo que tienes en la casa. Todas esas cosas, o sea, probablemente nunca te habías percatado de que también hay otros aspectos de ti, otras cualidades, otras capacidades, habilidades que se ponen ahorita es cuando se ponen digamos, evidentes, como que se saltan pues a la palestra, pues, estos otros aspectos de ti mismo. Sí. Eso es, digamos, desde el punto de vista optimista, ¿qué otra cosa como lectura diferente y como lección? Pues, porque esto es una lección de vida, ¿no? Es una lección de vida para todos, ¿no? Sí, yo coincido que esto es una lección de vida, de verdad, pero compleja, pero como todo lo complejo, interesante. Arturo dice o pregunta, ¿y hay que ser realista o hay que ser optimista? Entiendo que es como una pregunta, ¿no, Arturo? Y es un tema porque las personas muchas veces están hablando de hay que ser realistas y realmente están siendo bien pesimistas, ¿no? No se Sí. trata de que porque soy optimista no voy a ver la realidad. Yo creo que es no perder el optimismo, pero con realismo. No se trata de ser uno o lo otro. Esa es Es una mi pregunta opinión. bien interesante, es Sí, una pregunta bien interesante para un penelista. sí, porque es que es bien interesante. O sea, cuando yo lo separo, pues muchas personas Ajá. dicen, no, no se trata, y yo no sea optimista, es que yo soy realista, ¿no? Ujú. No, aquí no se trata de ser o no ser, se trata de mantener el optimismo, ver el lado positivo a las cosas y sin dejar de ser realista. O Lo que sea, pero un pasa, optimista me puede decir, no, como yo soy tan optimista, a mí no me va a dar, yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar lo nada, que yo no pasa, me protejo. Te lo que escucho, pasa, Arturo. lo que pasa es que el optimista, a mi juicio, se orienta más en el qué y en el para qué, y el realista se orienta mucho en el cómo. Ahí está otra gran diferencia. Sí, lo que pasa es que yo no, tal y como yo lo interpreto, Claro. yo no lo dejo en el ser o no ser, ni uno ni lo Mm. otro, sino un tipo de comportamiento en un momento determinado que me toca llevar y sentarme a analizar la situación en complejo, en lugar de quedarme con una identidad, entre comillas, como realista o como Lo que pesimista pasa o es como que optimista. el cómo es tierra. Cuando tú preguntas, ay, ¿cómo se va a hacer? Y la gente se paraliza. El qué todo lo tenemos claro y el para qué. Pero cuando tú preguntas el cómo, ahí comienza el problema, Sí. Y a mi juicio, ¿no? es parte de que el cómo va a ser distinto según la persona, según las creencias, según cómo Claro, esté acostumbrado a claro. manejarlo. Gracias, Arturo. Decía Gilberto, gracias. Ahora valoro con más objetividad cómo estoy. Gracias, amo, por compartir esta experiencia. Gracias a ti, Gilberto. Tania, es normal tener miedo, somos seres humanos. Claro que sí.
Lo que no podemos dejar es que ese miedo nos paralice. A mí esta segunda Claro. ola me ha tocado sola en casa, algo como que no me lo esperaba, y estoy aprendiendo de que esta nos lleve, a no dejar que nos lleve la corriente. Interesante, esta ola no, yo creo que incluso ya veníamos como acostumbrándonos a que las cosas estaban manejándose bien y vino como un boom. Eso fue un repunte. Entonces estamos como en una montaña rusa. Pero sí, de acuerdo, Tania, con lo que dice. Gracias. ¿Algún otro comentario? Ya estamos llegando a la hora. Muy pensativos. Aquí se mezclan dos conceptos, el concepto de la Ya voy para allá. adversidad. Ajá. Sí, la adversidad, decía Vicente ahí. El concepto de la adversidad y el concepto de la incertidumbre, Gerardo. La incertidumbre es la sensación que tenemos como seres humanos de que hacia adelante no sabemos qué hay. Nos lo podemos imaginar, nos lo podemos imaginar bonito, como decía el compañero, con optimismo, pero realmente no sabemos, ¿verdad? O sea, y ahí está el componente también de la espiritualidad que hay que darle más poder en nuestras vidas. Y Si no me me refería a la adversidad como ese evento, esa situación que también viene a descomponerte, a desencajarte, y realmente sí tiene un componente negativo porque tiene involucrado ya de por sí, y de hecho lo define, es la pérdida en alguna medida, en alguna cuantía, acerca de lo que era tu estabilidad, tu seguridad, tu confianza, e incluso de seres queridos. Exacto. Tenía la mano por allí levantada William, no sé si todavía ya quería hacer un comentario para cerrar, William. Estamos ya terminando. Sí, hola. Que llegué un poco tarde, pero lo que sí les puedo decir, porque leí algunas preguntas de médicos venezolanos que dicen que tienen terror de a ver los pacientes. Lo que le puedo decir es, bueno, yo sé que allá no sé si tengan forma de encontrar los equipos de protección personal, que son las batas plásticas, esas que hacen en China, por cierto, y las mascarillas y los guantes y todas esas cosas. Yo he visto mucho webinar sobre las vacunas, sobre todo esto, y esto es un aprendizaje. Ahora es que falta mucho por aprender sobre las vacunas, sobre las variantes. Esto no es que sea un pico. O sea, en Venezuela, tanto aquí como en Chile y en muchos países está la variante brasilera, ¿ok? Que es mucho más infectante y es mucho más agresiva que la cepa original. De hecho, se está llevando gente joven también. Gente que sin antecedentes crónicos, de 30, de 20, hasta niños. Hay niños que también han caído en esto. Entonces, mi invitación es a que se cuiden. Yo creo que el temor nos lleva a tener sentido común, pero no a paralizarnos, como tú dices. Y tener el sentido común de que no podemos estar, así estemos vacunados y tengamos las 2 dosis y pensar que estamos protegidos. O sea, eso no funciona de esa manera. Uno se puede contagiar igual, de repente le da atenuado, sin complicaciones, pero uno puede ser infectante igual. Hay mucho que saber todavía sobre todo esto. No sabemos, o sea, el futuro nunca se sabe, el futuro es incierto, hay que vivir la vida. Y si tienen la forma de cómo pasar consulta, cómo tener un equipo de protección personal, los que son médicos, pasen su consulta. Si no tienen cómo protegerse, mira, les digo que traten entonces de no pasar consulta, porque realmente este virus se las trae y se está comportando muy mal. Y bueno, nada, o sea, yo creo que el miedo lo tenemos todos, somos seres humanos, o sea, ¿quién no va a tener miedo? Así es. Gracias, William, por pero hay que seguir adelante y siempre cuidándose. Pues. Así es, gracias por tu comentario. Bueno, estamos llegando al final. Vicente, te aguantó la data. Vicente está con el celular rogando que no se le cortara. Y estamos, sí, pero se portó bien. Sí, sí. Quiero... Dime, Ajá. Vicente, ibas a decir algo. No, di. No, sí. Bueno, lo que quiero es agradecerte precisamente, Sí. primero que nada, tu presencia
Es una persona que conoce mucho sobre esta materia y tiene muchísima experiencia trabajando con problemas emocionales en las personas, como por su profesión de psiquiatra. Y bueno, hablar de este tema tan polémico, tan complejo, tan duro, y cómo psicológicamente estamos abordando esto, es un tema que de no acabar, pues, es un tema que hasta que esto no se termine de ir y nos quedará el Sí, recuerdo y el aprendizaje, seguiremos teniendo cuidado. Mi último mensaje es prudencia, prudencia, cuídense y recuerden que sí hay apoyo, sí pueden tener apoyo, busquen apoyo cuando lo necesiten. Te dejo la palabra para que te despidas, Vicenta. bueno, un poco lo que decía la persona que te antecedió para los médicos, me toca sensiblemente porque trabajé muchos años como lo que uno llama respondedores o ese personal de primera línea. Y en estos días, por cierto, atendí una cirujano con pánico, un trastorno de pánico, temiendo contagiarse, ¿no? En el lugar donde trabaja. Entonces, yo abrí, y aquí hago público, pues para los que no me conocen y no tienen mis redes, yo abrí un grupo especial de apoyo psicoterapéutico especializado para personal médico, psicólogos, bomberos, enfermeros y afines que estén necesitados pues de esa orientación y de esa sensación de sentirse que cuentan con un recurso que puedes darles alguna indicación breve, pero vale mucho la orientación, Gerardo. Bueno, nuevamente las gracias. Por allí alguna compañera tuya comentó al doctor Franklin Padilla, que fue profesor mío en el posgrado, muy apreciado, hablando sobre la espiritualidad. Clave también esto, el acompañamiento, la espiritualidad, buscarle ese sentido, el significado que esta experiencia puede tener para ustedes y por supuesto para las personas que han tenido situación de duelo, pues transitar por ese proceso de la manera más prudente, protegiéndose y también con el autocuidado necesario pues, para ellos y para su familia. Sí, así es. Nuevamente, muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos por estar, por conectarse y por dar sus opiniones, que eso es lo que hace esto más rico. Vicente, ahorita voy a dar chance que escribas en el chat ese teléfono, por lo menos, o email, donde te pueden contactar de este Déjame ver servicio si tan puedo. interesante que está ofreciendo Es por Vicenta. WhatsApp y si quieres coloca mi número de teléfono, porque a ver Ok, es dónde te lo que conozco aquí. Es con mi número de colócalo tú teléfono. mientras yo me termino de cerrar aquí, Ya, porque es un servicio ya bien cortar un interesante, momentico. sobre todo para médicos, médicos, enfermeros, la persona psicólogo, que están trabajando con la salud, que también por esa situación de estar asustados, temerosos, con problemas de ansiedad, no saber qué hacer. Y bueno, Vicente está dando ese apoyo totalmente incluso gratuito, porque sí seguimos existiendo personas en el mundo entero que sabemos que esa es parte de lo que nos tocó en esta vida. ¿Okay? Un abrazo a todos desde la distancia. Igual. Y nos vemos en la Igual, próxima. saludos a todos. Ojalá Nos podamos la próxima Hasta luego. semana, si todo sale bien, vamos a tener un psicólogo que también está en Venezuela. Se mencionó en este tema las crisis y la creatividad, cómo se pueden manejar esto para hacerlo productivo en lugar de desarrollar ansiedad. Vamos a ver si podemos darle forma a esto durante la semana y ya les estaré comunicando.